Bendiciones, bendiciones. Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Vas a hablar poquito. Nada más tengo poquito tiempo en realidad. Ya nada más estoy esperando que llegue mi papá de misa también. Tenemos como un pequeño convivio aquí familiar. Entonces dije, voy a aprovechar unos minutitos, hablemos un poco. Más esta parte, ejemplo en el Nuevo Testamento, que nosotros encontramos a Dios Padre, específicamente la parte de Dios Padre. Si tenemos un Dios Padre, lógicamente está Dios Hijo, porque ¿cómo puede ser padre si no tiene hijo? No, es Dios Padre porque tiene un hijo. Y eso es lo padre cuando vas encontrando varias cosas, varios detalles en la Biblia. Pequeñas palabritas que te van ampliando todo lo de la doctrina. Todas las enseñanzas de los apóstoles que han sido desde un principio. Veamos si se alcanza a ver. Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Trinidad. Ah, sí, sí se alcanza a ver bien. Entonces vamos a ver lo que son esos detalles que siempre están muy interesantes. En cuestión ejemplo, vámonos a la parte de Dios Padre. Precisamente, pura Biblia. En general, cuando nos encerramos a pura Biblia, está todo muy padre. Ejemplo, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 17. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Esto lo voy a leer de una Reina Valera. Llamo 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Encontramos específicamente, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, estamos hablando porque honra y gloria ¿quién? Al Hijo, ¿sí? Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces estamos hablando, está Dios Padre, lógicamente que está el Hijo y está el Espíritu Santo. Porque recuerden, siempre es un solo Dios. No existen más dioses, nada de esas cosas. Son cosas inventadas de protestantes así. Que de repente cambian o no entienden lo que es un solo Dios. Y ese solo Dios en tres diferentes personas. Es la parte que siempre les confunde bastante. Entonces, ¿cómo pueden ser tres diferentes personas? Pues es que es un solo Dios. Pero que lo conforma son tres personas. Entonces digo, esa es la parte que les cuesta mucho trabajo entender. Todos los católicos creemos en un solo Dios. Y no hay más. ¿O a poco conocemos diferentes dioses? No. Ahora no está diciendo, no, lo estoy leyendo directamente de la Biblia. No son ni mis palabras, es lo que viene aquí en la Biblia. Es más, Cristo, ¿cómo nos enseñó a decirle a Dios? No nos dijo, díganle Yahvé, no lo dijo, díganle Jehová. Nos enseñó a decirle Padre. Así, de esa manera. Padre, sí, el Padre de Cristo. Y precisamente encontramos más versículos bíblicos, precisamente en Juan capítulo 5. Vemos Juan capítulo 5, versículo... porque es cuando... Juan capítulo 5, versículo 18. Donde encontramos está el Padre y está el Hijo. Y prácticamente los dos a mismo nivel de lo que es Dios.
Juan capítulo 5, versículo 18 dice específicamente: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo o el día sábado, que muchos hermanos se quedaron atorados en el Antiguo Testamento, se quedaron atorados con el sábado, con los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, ahí se quedaron atorados. Cristo vino a darle plenitud de sus mandamientos, a abolir lo que no sirviera y a darle plenitud precisamente a los mandamientos. Dice, por esto los judíos procuraban aún más matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Atentos, haciéndose igual a Dios. ¿Por qué razón? Pues de hecho así inicia lo que es el libro de Juan, de Jesucristo, el verbo o la palabra de Dios, y estaba con Dios. Por eso decía, Dios era su propio Padre haciéndose igual que Dios. Juan capítulo 1, del versículo 1 y versículo 2. En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Cristo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, ahí no dice que eran diferentes dioses, sino el mismo Dios, diferentes personas, en el principio con Dios. Entonces encontramos al verbo, encontramos al Padre, todos ahí siendo el mismo Dios, no siendo diferentes dioses, el mismo Dios. Hay otros versículos también así, en que estamos precisamente con Dios Padre. Ejemplo, Romanos capítulo 15, versículo 6. Romanos, versículo 15, versículo 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí está el Dios Padre. Hay algo que siempre decimos: el hijo de gato, gato. El hijo de caballo, caballo. Sí. El hijo de elefante, elefante. El hijo de Dios, Dios. Entonces, el hijo de Dios, en caso de nuestro Señor Jesucristo, Dios también es. Déjenme ver, hay otras partes donde Pablo precisamente lo mencionaba. Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, Gálatas capítulo 1, versículo 3. Bueno, desde el 1 se puede leer, está muy padre todo. Porque hay muchas partes en las que encontramos precisamente como Padre. Recuerden que en caso de nosotros somos adoptados. Por eso hay una encuesta que hace poquito hice, y de hecho hay que entenderlo muy bien. Hay una palabra que dice Juan capítulo 1, versículo, déjenme recuerdo si es el 13 o el 14. Juan capítulo 1, versículo 13 o 14. 1, déjame ver si es el, se me hace que va a ser el 14. Aquí está, es el 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Ya, nació entre nosotros así. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Atentos con esta palabra que es unigénito. Que para algunos les causa confusión. Algunos que siempre, supuestos teólogos, solamente hay pocos teólogos buenos que realmente distinguen esta palabra unigénito. Esta palabra unigénito no quiere decir así de fácil como el único hijo. No quiere decir eso. Y algunos dirán, ¿cómo que no quiere decir el único hijo? Y es fácil de demostrar que no quiere decir el único hijo. Sino vamos a irnos un poco más allá, como el único en su clase. Entonces, en este caso, el unigénito, el único en su esencia. El único con la esencia de Dios. Ejemplo, Colosenses capítulo... Vamos a ver, Hebreos capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer esa. Y ahorita me regreso a esa parte.
Hebreos capítulo 1, versículo 2, que dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el Hijo haciendo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, el Hijo es el resplandor de su gloria, y la imagen de su misma sustancia, la imagen misma de su sustancia, de la misma sustancia de Dios, el unigénito, el único en su clase. No quiere decir el unigénito que sea el único hijo. Esa no es la referencia global en que nos está dando lo que es la Biblia, sino en esa esencia de Dios, el unigénito del Padre, en esa esencia de Dios, el único en su clase. Y en otro también encontramos ejemplo de manera rápida lo que es el unigénito, porque hay que recordar de los hijos de Abraham, y aquí voy a meter un momento nada más lo de primogénito y unigénito. Muchos piensan que Isaac es el primogénito, cosa que no dice la Biblia. La Biblia no dice que Isaac sea el unigénito. Bendiciones, hermanitos, los que van llegando. La Biblia no dice que Isaac sea el unigénito. Digo, el primogénito. Dice que es el unigénito. Y uno se queda, ¿cómo es posible que digan que es el unigénito si ya tenía lo que es al otro hermano mayor? A lo que es al hijo de la esclava. Entonces, no puede ser el primogénito. Recuerden que el primogénito es el primer, normalmente es el derecho que se le daba al primer varón nacido en un hogar. Así fuera el de la esclava, el del amante, se le daba la primogenitura al primer hijo, al primer varón nacido así. Ese es el derecho de aquella persona. Y entonces, ¿qué sucede con el unigénito? ¿Qué significa unigénito? Porque Isaac no es primogénito, es unigénito. Entonces ya les tumba a muchos el que, ay, unigénito es el único hijo. No, unigénito es el especial. Vamos a decirlo así, el de, como el que es más especial que todos. Y es fácil de resolver. Génesis capítulo 22, versículo 2. Génesis 22, 2. Ah, ya escuché que llegó mi papá. Si me dicen pastel, pues me bajo un ratito, interrumpo un momento y ya me vuelvo a regresar, no hay problema. Dice, toma ahora tu hijo, tu único o tu unigénito, Isaac, a quien amas. Así, fíjense, ahí está. ¿Cómo es posible que digan que es tu único o tu unigénito? Génesis 22, 2. O también para rectificar el versículo 12, que lo vuelve a repetir. Y no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu unigénito o tu único. Así. Entonces, aquí ya encontramos a ese único en la clase, ese único en esencia, ese único diferente a los demás. En esa palabra, el unigénito, donde podemos confirmar que precisamente está hablando de ese unigénito, más claro aún, en Hebreos capítulo 11, versículo 17. Hebreos 11, 17. ¿Sí es el 11, 17? Creo que sí. Hebreos 11, 17, que dice de esta manera: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Entonces ya estamos encontrando que unigénito no quiere decir que es el único hijo, sino es una referencia que es como el de una clase especial, el de una esencia especial, a diferencia de otros, aunque haya tenido más hijos. Entonces a eso vamos. Entonces regresamos a Juan capítulo 1 versículo 14. Juan capítulo 1 versículo 14. Ya se entiende un poco mejor, Juan 1:14, la esencia de este unigénito de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El que tiene lo que es la luz de su gloria, el que tiene lo que es su esencia, el que es la imagen impronta del Padre, entonces Hijo de Dios, el que ha estado desde el principio. En el principio era el verbo, y el verbo, estamos hablando de Cristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Creo que ya me están hablando. Ahorita 5 minutos y bajo de volar así. Chayán, gracias, sí, gracias. Entonces,
Fíjense esta característica interesante, lo que es en cuestión del Hijo en esencia. Ahora también está... Ay, ahorita que me hablan ya se me fue un poquito la onda. Bueno, el unigénito, lo que es el único. Vamos a encontrar... Ah, en esta otra, de ahí, y ahí me voy a quedar por si tengo que bajar. Se me hace que ya voy a bajar. Cuando hablamos, ejemplo, las escrituras han dicho que seremos discípulos de Dios. Que seremos discípulos de Dios. De hecho, ¿dónde lo encontramos? Isaac capítulo... No es cierto, Isaac. Isaías capítulo 54. Isaías 54, 13. Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Sí, ya andan con el pastel abajo. Se lo leo y me retiro un momento. Si aquí ya escucho lo del pastel. Acá también estamos celebrando el Día del Papá. Isaías, ¿ontas? Aquí está. 54, versículo 13. Que dice, y todos tus hijos serán enseñados por Yahvé y se multiplicará la paz de tus hijos. En otras partes dice, y todos tus hijos serán discípulos de Yahvé. Serán enseñados, serán discípulos de Yahvé. ¿Y a qué hace referencia? Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. Diciendo de esta manera, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, discípulos de Yahvé, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Serán discípulos de Dios, está en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tres diferentes personas, un solo Dios. Ahorita, me voy a retirar lo que es un momento. Ahorita regreso como en 15 minutos. Digo, ya andan con pastel acá abajo, así. Nada más estaba esperando a que bajara. Papá. Si me aguantas poquito, regreso como en 15 minutos. Dame como 15 minutos. Voy ahorita a bajar con mis papás. Bueno, porque están partiendo el pastel. Está mi hermano, está mi papá. Estamos celebrando ellos. Regreso como en 15 minutos. Si fuera uno solo, ¿por qué bautizar en el nombre de los tres? Ahí no te entendí. Hace un solo Dios y se bautiza tres personas diferentes. Entonces, hermanito, me retiro un momento. Ahorita regreso como en 15 minutos. Dame chance unos 15 minutos. Y ponme la pregunta. No celebres cosas paganas, ¿no? También fuimos a celebrar con Dios Padre. ¿No le celebras a Dios Padre? Lo siento mucho. Aquí tomamos en cuenta lo que es como dice, esa alegría, lo que es el amor, el mandato del amor principalmente. Honrarás a tu padre y a tu madre. No honras a tu padre, lo siento mucho. No veneras a tu padre, lo siento mucho. Qué triste donde tú te encuentras. Qué tristeza de que no le celebren a sus padres. Qué tristeza me da donde tú te encuentras. Entonces, me retiro un momento, hermanitos. Regreso unos 15 minutos. Ahorita nos vemos.